Avance para los derechos de la mujer en nuestro continente. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de aborto hasta las 14 semanas de gestación, pero todavía debe ser sancionado por el Senado. El texto, que fue impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, recibió 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, tras una sesión que se extendió 20 horas. Analizamos el tema. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a diputadas y diputados electos a la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, mientras que la oposición continúa con su consulta popular no vinculante, donde preguntan a los ciudadanos si quieren un cese del mandato de Nicolás Maduro. Tenemos reporte desde Caracas. Inmersa en su crisis más grave en los últimos 30 años, Cuba emprende la recta final hacia la unificación de sus dos monedas el 1 de enero de 2021. En esa fecha desaparecerá el peso cubano convertible, moneda artificial paritaria con el dólar, y quedará como única denominación legal el peso cubano. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos. La Marea Verde Argentina está un paso más cerca de celebrar sus reivindicaciones. Con la aprobación del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados, si el texto es finalmente sancionado, toda gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto legal, seguro y gratuito dentro del plazo de 14 semanas. Ahora el foco está de nuevo puesto sobre el Senado, que será el encargado de decidir si aprueba esta ley, ya que en 2018 rechazó un proyecto similar. Veamos el informe de Marina Sardiña. Resultado: 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Cánticos de aborto legal, abrazos y lágrimas. La Marea Verde celebra con vítores el resultado de la votación del proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, después de más de 20 horas de intenso debate legislativo. Ahora la última palabra para la despenalización del aborto en Argentina la tiene el Senado. La sesión de diputados dijeron que los votos estarían en el Senado porque el dictamen que salió ahora con la media sanción está hablado también con senadores. Entonces, por lo que dijeron los mismos diputados, tendríamos un buen resultado también en el Senado. Un obstáculo que las feministas de la campaña nacional por el derecho legal, seguro y gratuito saben que no será fácil, debido a la fuerte presión de los grupos religiosos y conservadores en el Senado, cuyos miembros representan las provincias, y por el apoyo de los activistas antiderechos celestes, algo que refleja las divisiones que este tema ha hecho salir a flote en Argentina, donde también muchas mujeres con pañuelos celestes se han manifestado en contra de la ley. El proyecto, impulsado por la presidencia, contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14 del embarazo. Además, los profesionales que intervengan en la interrupción del embarazo tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia, pero deberán derivar de buena fe a la paciente a otro profesional, una cláusula que los pañuelos verdes no aprueban. No estábamos de acuerdo, de hecho nosotros creemos que eso sirve solo para obturar en algunos lugares que se efectivicen, pero bueno, la seguiremos bancando con la militancia. Por otra parte, con una amplia mayoría, los legisladores aprobaron el plan de los 1000 días de protección integral de la mujer embarazada hasta los 3 primeros años de infancia. El feminismo argentino confía que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sea una realidad antes de fin de año. Para hablar sobre el avance de este tema en Argentina, quiero saludar en este momento a Ingrid Beck. Ella es periodista y activista feminista por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ingrid, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Buena noche. A pesar de ser aprobado en el Congreso, falta todavía, como ya lo hemos visto en el informe, la sanción del Senado para que finalmente sea una ley. ¿Cree que pueda finalmente ser aprobado o pasará como en 2018? Y le pregunto qué es lo diferente en esta oportunidad para que se pueda dar ese cambio. Buenas noches. Sí, hay varias diferencias en realidad y yo soy optimista en relación con los resultados en el Senado. En principio, el hecho de que se trate de un proyecto de ley lleva la firma del presidente de la Nación, es decir, es un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, lo que hace es ordenar un poco más a los oficialismos, ¿no? En ese sentido, me parece que dentro del Senado va a haber más senadores y senadoras que
se van a ver más comprometidos con el voto a favor del proyecto. Y por otro lado, la experiencia de 2018, el rechazo, sirvió también de aprendizaje para articular entre las dos cámaras un proyecto que sea efectivamente posible de ser votado en el Senado. Y además son 2 años de construcción, de avance del movimiento de mujeres, de demanda, de presión sobre la política, que no me parece menor tampoco. Ahora, ¿cómo trabajan ustedes desde la Argentina para evitar que las mujeres acudan a los abortos clandestinos que finalmente atentan contra la salud de ellas? Bueno, en la Argentina existe la interrupción legal del embarazo por causales, que está en el Código Penal desde 1921, fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia y hay protocolos que funcionan así. Pero tratándose de un país muy federal, hay distintos gobiernos y hay algunos que no cumplen con la ley, concretamente. Entonces, por eso también es que necesitamos una ley no cumplen con lo establecido en el Código Penal, por eso necesitamos una ley para garantizar los derechos de todas a lo largo y a lo ancho del país. Se hicieron estudios últimamente, hay un estudio de la organización internacional Human Rights Watch que detectó numerosos casos de mujeres con características, digamos, que podían acceder a la práctica según la legislación vigente y sin embargo esa práctica fue obstaculizada. Con lo cual esta ley es absolutamente imperiosa porque tenemos en la Argentina unas 39.000 internaciones por abortos inseguros por año. Por ejemplo, es uno de los datos que Sí. manejamos en relación con la práctica. Ingrid, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24, por supuesto muy pendientes a lo que ocurra en su país con respecto a este tema. Continuamos en Bolivia porque registrará por primera vez la unión libre de una pareja homosexual. La larga lucha de David Aruquipa y Guido Montaño por lograr que su unión sea reconocida legalmente dio sus frutos, con el sí del registro cívico que accedió a inscribirlos meses después de que un tribunal les diera la razón. Un hecho histórico y estamos en un WhatsApp de más de 300 activistas a nivel nacional. Hay algunos representantes que estamos acá, ¿no?, en este espacio, que justamente ese es el siguiente paso. Sabemos que esta situación, por eso la felicidad a medias, esta situación nos beneficia a los dos, habilita nuestro registro a los dos, pero esto no es todavía abierto para toda la población. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela acreditó este viernes a los 277 diputados electos para el periodo legislativo 2021-2026, quienes ganaron sus escaños en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, cuyos resultados no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. Los primeros en recibir sus credenciales fueron los políticos más conocidos del partido oficialista, que obtuvo el 91% de los asientos en el Parlamento. A los pasados comicios legislativos no se presentó el sector de la oposición que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó. Este grupo opositor llamó a boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Además, convocó a una consulta popular. Nuestra corresponsal en Caracas, Herminia Fernández, nos da más detalles. Sí, buenas noches, Raúl. Juan Guaidó realizó una rueda de prensa el día de hoy para animar a sus seguidores a que acudan de manera presencial mañana a esta consulta simbólica. También esta consulta comenzó de manera online el 7 de diciembre y según Guaidó ha sido un éxito y ha dicho que es un instrumento de lucha para llegar hasta la comunidad internacional. Mañana se votará en 78 países, los venezolanos pueden votar en 78 países, en 335 municipios del país, están habilitados 3.000 puntos y 7.000 mesas para ellos. También se espera que la mayoría de personas que acudan a esta votación sean las personas mayores que no han podido hacerlo por las distintas plataformas online que fueron habilitadas para hacer esta consulta popular. Brasil superó este viernes los 180.000 decesos por coronavirus, mientras que los casos confirmados superan ya los 6.8 millones en el país, según informó el Ministerio de Salud. Brasil, con sus 210 millones de habitantes, se mantiene así como el segundo país con más muertes por COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos después de la Unión Americana e India.
Vamos precisamente a Estados Unidos, donde el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, pidió a Stephen Hahn, el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, que dimita si esa agencia no autoriza hoy la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer-BioNTech. El diario The Washington Post indicó que esta amenaza ha provocado que la FDA haya adelantado su calendario para dar el visto bueno a la vacuna este 12 de diciembre. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump criticó a la FDA en Twitter, a la que calificó como una tortuga grande, vieja y lenta, e instó a sacar las malditas vacunas ahora. Dejen de jugar y empiecen a salvar vidas. Así escribió en su cuenta de Twitter. El sector cultural de Francia queda decepcionado después del anuncio del gobierno de que no se relajarán las medidas de confinamiento nacional como estaba inicialmente planeado. Después de haber previsto su reapertura para el 15 de diciembre, se anunció que los museos, cines y teatros deben permanecer cerrados, ya que los contagios por COVID-19 están disminuyendo tan rápidamente como el gobierno esperaba. Soñando con volver al escenario, esta compañía de teatro de París estuvo ensayando durante el último mes. Todo en vano, ya que el lugar tendrá que permanecer cerrado por lo menos 3 semanas más. Estamos muy cansados, es realmente desalentador. Hace 3 semanas que nos ilusionan. Los actores están angustiados, se supone que los actores deben estar en el escenario entreteniendo. Los anuncios del gobierno francés son otro golpe para el sector cultural, que ha expresado su frustración en vídeos como este publicado en las redes sociales, argumentando que los cines y teatros no son más riesgosos que el transporte público o los centros comerciales. Este cine había invertido en nuevas películas para su reapertura y ahora está pagando el precio. Es la tercera vez este año que nos han dicho literalmente el día antes que debemos permanecer cerrados, pero habíamos preparado todo para los nuevos lanzamientos. Hemos invertido 1 millón de euros en películas y no podemos hacer nada para recuperarlo. Este museo de cera también se enfrenta a más pérdidas financieras, después de prepararse para reabrir a tiempo para Navidad. Habíamos esperado recibir a las familias durante el periodo festivo, habíamos reclutado a gente. Cancelar la venta de entradas es mucho trabajo y significa que no podemos reabrir en 3 semanas. Se espera que los cines, museos y teatros reabran el 7 de enero, pero la vuelta a la normalidad parece todavía muy lejana. Cuba anunció la unificación monetaria a partir del 1 de enero de 2021 para poner fin a más de 3 décadas de circulación paralela del peso cubano y del peso convertible. La medida, que supone la primera devaluación del peso cubano desde la Revolución de 1959, elimina el peso convertible y establece una tasa oficial única de conversión de 24 pesos por dólar. Veamos el informe. 2021 con una sola moneda en circulación. Desde el 1 de enero, Cuba eliminará el peso convertible, que se cotizaba a $1, y dejará solo el peso cubano a una tasa oficial única de 24 pesos por dólar. La medida, largamente esperada, supone la primera devaluación de la moneda desde la Revolución de 1959, aunque menos severa de lo que se temía. Así, el gobierno busca simplificar el sistema monetario y cambiario y generar mejores condiciones comerciales para impulsar la golpeada economía de la isla. Ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía. Sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. El principal temor frente a la reforma es que se dispare la inflación, aunque el gobierno garantizó que habrá medidas de contención para evitar los precios abusivos y sanciones severas para quienes incumplan. Pese a que tendrán 6 meses para cambiar sus pesos convertibles, los cubanos formaron largas filas para comenzar ese proceso. El anuncio del gobierno trajo reacciones mixtas. Hay lugares que te aceptan una moneda, hay lugares que aceptan otra. Pienso que al tener una sola moneda, todo va a ser más factible para todo el mundo. Que esto se va a poner malo. ¿Por qué? Porque suben los salarios, pero en realidad, si todo sube, ya vimos los precios de la corriente que son impagables, al final la calidad de vida va a disminuir cada vez más. Para amortiguar el impacto, la reforma monetaria incluirá la quintuplicación del salario mínimo, que pasará de 17 a 87 dólares, el ajuste de las pensiones y la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Y de esta manera llegamos al final del informativo. Continúen con nosotros. Buenas noches.
En un instante,